Nosotros, ¿sí? Como somos mitad papá y mitad mamá, tenemos un 50% de cada uno, y mamá es femenina y papá es masculino. Todos nosotros tenemos esas dos energías en nosotros, la masculina y la femenina. Si esas dos energías no están en equilibrio, en nosotros, la energía femenina y la energía masculina, vamos a tener complicaciones en nuestra vida, obviamente. Por lo general, las mujeres, ¿no? Que son muy yin, o sea, muy femenina, porque está el yin y el yang, ¿no? Lo femenino y lo masculino, tienen una tendencia, ¿no? A que les cuesta manifestar cosas en la vida, les cuesta todo lo que tiene que ver con el impulso al trabajo, porque son muy femeninas, o sea, están muy en la energía yin, entonces les falta la fuerza, esta masculina, ¿no? Del trabajo, de la manifestación, todo esto que tiene que ver con lo masculino. Entonces la mujer que es muy yin va a tener que trabajar su lado yang, o sea, su lado masculino. Y la mujer que es muy masculina le va a tener que trabajar lo femenino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar este asunto de lo masculino y lo femenino? Lo ideal sería que ustedes lo trabajen corporalmente, en el espacio, ¿sí? Con papeles. Yo no lo voy a trabajar con papeles porque me tendría que parar, tendría que andar poniendo la cámara para abajo para que vean el piso y todo el asunto, y sería un poco engorroso. Entonces yo lo voy a trabajar con muñequitos. Vamos a necesitar dos papeles, ¿no? Uno para el nombre, ¿sí? El nombre mío, y otro para el representante de la mujer, ¿sí? O lo femenino. En este caso, yo voy a elegir, a ver, una mujer, y voy a elegir, quiero elegir una piecita que no tenga, vamos a ver, una piecita que no tenga carita. Vamos a elegir esta celestita. Voy a elegir dos. Entonces, en un papel, vamos a poner la cámara para este lado, para el campo. Acá tenemos nuestro campo. En un papel, ¿sí? Yo lo voy a explicar con papeles, pero lo voy a hacer con muñecos, ¿sí? Y voy haciendo la diferenciación, ¿no? En un papel voy a escribir mi nombre completo, ¿sí? Cada uno escribe su nombre y su apellido. Si tiene dos nombres, pone los dos nombres, nombre y apellido, todos, los dos nombres, tres nombres, la cantidad de nombres que tenga con el apellido, en un papel, ¿sí? Y en otro papel van a escribir la palabra mujer. O pueden escribir femenino, como quieran. Al trabajar lo femenino, nosotros vamos a ir trabajando y equilibrando lo masculino. Aunque parezca extraño, pero van a ver que se van haciendo las dos cosas. Por eso no es que vamos a trabajar lo masculino, vamos a trabajar lo femenino para poder equilibrar con lo masculino. Entonces, vuelvo a repetir. En un papel, que vamos a hacer que sería esta, voy a escribir mi nombre, mi apellido, o sea, todos mis datos, o sea, mis datos de identidad, cómo me llamo. Y en otro papel voy a escribir mujer. O sea, este sería el que hace de mujer y este sería yo. O sea, mi nombre. Y este sería la mujer. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. Lo que vamos a hacer primero, como tenemos que hacer para cualquier constelación, porque si no, saben que si no conectamos con el campo, estos ejercicios y estas constelaciones no sirven para nada porque lo estamos haciendo desde la cabeza. Tenemos que conectar con nosotros mismos, con el sentir. Y lo que vamos a hacer primero es cerrar los ojos un ratito. Vamos a conectar con nuestra respiración. Y nos vamos a parar en el papel que dice yo. En ese papel donde escribí mi nombre.
parados en el papel donde escribí mi nombre, voy a conectar con mi respiración, bien profundo, inhalo, como si estuviera oliendo una rosa, y exhalo, como si estuviera soplando una vela. Inhalo, exhalo. En cada inhalación voy a sentir cómo mi pecho se infla y en cada exhalación voy a sentir cómo mi cuerpo se relaja. Inhalo y exhalo. Voy a visualizar con los ojos cerrados que frente a mí está mi vida. Por más que yo haya puesto la mujer acá frente a mí, voy a visualizar que frente a mí está toda mi vida. Y profundamente, desde lo más interno mío, voy a decir sí a cada una de las partes de mi vida. A todo, a mi infancia, a mi adolescencia, a mi adultez, a todo lo que fui haciendo durante mi vida, si tengo pareja, si tengo hijos, a mis padres, a todo lo que forma parte de mi vida, le digo sí. Y voy a inspirar profundo y sentir cómo me abro hacia algo más grande. Y cómo siento que mi mirada, aunque esté con los ojos cerrados, crece. Y desde ese lugar donde estoy parada, voy a conectar con mi sentir, con mí misma. Y siguiendo con los ojos cerrados, voy a observar a mi mujer, a mi parte femenina, enfrente de mí. Respiro profundo. Y ahora, lentamente, me voy a parar en mi mujer. Recién estaba parada en mi papel con mi nombre, ahora me voy a parar en el papel que dice mujer. Intuitivamente lo hago, pararme sobre mi mujer. Y voy a detectar hacia dónde está mirando mi mujer, mi parte femenina. Si está mirando hacia adelante, si mira hacia la izquierda, si mira hacia la derecha, si me mira a mí, ¿hacia dónde está mirando? Vuelvo a respirar profundo y me vuelvo a parar otra vez sobre mi nombre, sobre el papel que tiene mi nombre. Y desde ahí, otra vez mirando a mi mujer, voy a decir: ahora te veo, te tomo, te incluyo en mi vida. Ahora puedo reconocer a la mujer que habita en mí. Te reconozco y te doy el lugar que te pertenece.
Respiro profundo. Y me voy a parar nuevamente en la mujer, en el papel que dice mujer. Y la mujer, mirando al papel que dice mi nombre, va a decir: yo soy la mujer y necesito ocupar mi lugar. Tomo el lugar que me corresponde. Tomo mi propio lugar. Respiro profundo otra vez. Y otra vez me vuelvo a parar en mi lugar, o sea, en mi nombre. Respiro profundo y digo: te espero con los brazos abiertos. Este ejercicio nos sirve para conectar con la mujer que hay en nosotros. Al equilibrarse la energía femenina en nosotros, en este caso en las mujeres, se equilibra lo masculino, ¿no? Porque como les dije hace un rato, si nosotros estamos muy en la energía femenina y no tenemos casi nada de masculino, vamos a ser mujeres que vamos a querer emprender algo y siempre se nos va a cortar, nos van a despedir del trabajo, no vamos a poder concretar nuestros proyectos, no vamos a poder manifestar cosas en la vida, ¿sí? Porque el hombre es la parte creativa también. Entonces, como nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿se acuerdan que el izquierdo, ¿sí?, que todo lo izquierdo es la mujer, en realidad está dirigido por el derecho, y el derecho, que es el hombre, está dirigido por el izquierdo. Entonces, si esos dos hemisferios no están en equilibrio, ¿no?, en nuestra vida nos va a costar siempre algo. Si falta lo masculino, nos va a costar avanzar, porque papá, lo masculino es la fuerza, y si estoy muy en lo femenino, si estoy muy en lo femenino, digo, y no tengo masculino, me va a costar avanzar. Si yo estoy más en lo masculino, quizás soy de tener fuerza en la vida, voluntad y todo, pero capaz que en mi parte femenina tengo dificultades, por ejemplo, con la pareja, o tengo dificultades en cuanto a la abundancia, porque ya vimos, ¿no es cierto?, cada uno de los polos lo que significaba. Entonces es muy importante equilibrar estos dos polos. Hoy en día, lo que sucede, ¿no?, con la mayoría de las mujeres es que tienen esta dificultad, ¿no?, más que nada, ¿no?, porque hay todo este asunto de lo femenino, ¿no?, que está muy en boga, ¿no?, de esta oposición de las mujeres contra los hombres, ¿no?, esta lucha. Y esa lucha que se ve ahí en el mundo, a veces tiene mucho que ver con esta lucha interna que tenemos nosotros, las mujeres hacia los hombres, o quizás los hombres hacia las mujeres también, ¿no? Puede ser viceversa. Pero fíjense en que esto del odio de las mujeres hacia los hombres es algo que viene de hace mucho, mucho tiempo atrás. Ya podríamos remontarnos a Adán y Eva como mitología, en donde la mujer está en pugna con el hombre. Y esto de estar lo femenino en pugna con lo masculino crea conflictos. Y no solo que nos crea conflictos a nivel individual, sino que después crea conflictos cuando nosotras somos madres, que tenemos una pareja, y vemos esa dificultad después reflejada en nuestros hijos, ¿no?